Mire, yo tenía un amigo, y digo que tenía porque hace mucho que no sé de él. Trabajó muchos años en la Procuraduría, se llama Bolívar Sánchez, y Bolívar decía que una noticia, en este país una noticia opaca, o sea, tú dejas que se arme un lío y que pase el fin de semana, ya el lunes todo el mundo está pensando en Sí. otra cosa. Un lío tumba a otro. Exacto. Una noticia Hace un sustituye mes otra. exactamente que nosotros amanecimos con uno de las tragedias más terribles que ha tenido este país, el tema del jet set. Hace un día 8 de abril ocurrió la tragedia del jet set, en el cual, como todo el mundo sabe lo que pasó, el techo de una famosa discoteca colapsó, matando a 200 y tantas personas, la mayoría al instante. Otras fallecieron, no tantas, pero sí otros fallecieron estando recibiendo atención médica. Y definitivamente es una tragedia muy, muy grave. ¿Quién es culpable de eso? Yo pienso que somos culpables todos en gran medida, o no solamente la parte privada, los propietarios del lugar, sino también el Estado. Nosotros tenemos un Estado eh, poco dado a la prevención. El refrán popular que de alguna manera marca nuestra idiosincrasia es el que dice que la carga se arregla en el camino. Es decir, déjalo así, que en el camino, hasta el mismo movimiento del caballo arregla la carga, arrellana eso. Esa es la filosofía. Y esa es una filosofía muy jodida. Esa es una filosofía muy mala. Hoy día, después de la entrevista de este señor Espaillá, quien en principio del hecho demostró un gran desinterés, por lo menos aparentemente, porque no fue a los medios de comunicación a dar la cara, sino después que ya le habían prestado el abogado del presidente a Polanco para que lo defendiera jurídicamente. Entonces accede a una entrevista pagada a una periodista famosa dominicana para que dijera lo que él quería decir y que se diera un viso, ¿no?, de que estaba siendo entrevistado sobre el tema, cuando en realidad todo eso estaba escrito, era un guión. Y era un guión porque yo no lo vi el guión, pero era un guión sencillamente porque si tú buscas, después de todo este tiempo que ha pasado, tú buscas a alguien para que te entreviste o tú accedes a una entrevista, indudablemente que debe haber un guión que marque el discurrir de ese encuentro. Y eso fue así. Ahora bien, jurídicamente, ¿qué puede pasar? Miren, nosotros tenemos una gran falencia. El artículo 319 del Código Penal Dominicano habla de que cuando el homicidio se comete producto de la negligencia, imprudencia, inobservancia, falta de prevención del individuo, se llama homicidio involuntario. Y eso se castiga con prisión de 6 meses a 2 años. Y la República Dominicana no tiene el cúmulo de pena. Nosotros tenemos una tesis, una manera de analizar que se llama cúmulo ideal de infracciones. El cúmulo ideal de infracciones lo que quiere decir es que cuando usted comete 2 delitos al mismo tiempo no te van a castigar por los 2, como sucede en el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón te lo suman todo y te condenan a 110 años, usted no va a durar 110 años realmente, pero te condenan a ese tiempo porque eso es lo que marca la ley, las cantidades sumadas. En este caso no. Aquí no hay esa sumatoria, porque no tenemos cúmulo de pena, lo que tenemos es cúmulo ideal de infracciones, en el sentido de que cuando usted comete 2 delitos, te van a condenar por la pena máxima del delito mayor, ¿verdad? ¿Cuál es la pena máxima que dice la ley? Habla, por ejemplo, el homicidio habla de 3 a 20 años. Entonces te condenarían a 20 años
Si tú matas a alguien, si tú violas y luego matas a esa persona que violaste, pues indudablemente que hay un cúmulo ideal de infracciones y se aplica la máxima, la tesis del análisis del cúmulo ideal de infracciones. Ahora, el proyecto de Código Penal que todavía anda por ahí dando tumbo, planteaba el cúmulo real de infracciones, que es diferente al otro, al cúmulo ideal, pero tenía un límite de 60 años, Si hubiese habido un código, una ley o el código que anda por ahí estuviese vigente, muy probable que este señor fuera llevado a los tribunales y pudiese ser condenado un máximo de 60 años de prisión, producto de la acumulación por todas las muertes que ocurrieron, aún siendo muertes, homicidios involuntarios. Pero aquí no es posible hacer eso, porque no hay código. Y esa es una de las razones por la que se ha retrasado el código, porque grupos, gentes, cuerpos, es decir, organizaciones, me refiero cuando hablo de cuerpo en este momento, organizaciones, no quieren que aprueben un código con ciertas cosas que le pueden perjudicar en el futuro. Y una de ellas es esa, el tema del cúmulo de pena. No es solamente el tema del aborto lo que ha motivado, también es eso. Y hay un tema sobre la traición a la patria que está también caminando ahí en ese código que a mucha gente no le conviene. Y por eso esos poderes fácticos que nadie lo ve, que están detrás, pero sí existen, con más poder que lo que uno puede ver, pues indudablemente que han evitado que el código... Y es una vergüenza para la legislatura dominicana el hecho de que después de 25 años, todavía un código que se presentó en 1997 no se haya aprobado. Indudablemente que es verdaderamente una vergüenza para la nación que tengamos ese código que cuando lo deciden aprobar, si lo deciden aprobar en algún momento, va a tener que revisarse porque muchas de las cosas que plantea ya han sobrepasado los límites de la vetustez, es decir, de la vejez, del tiempo. Porque lo van a aprobar cuando tenga 30 años o 30 y pico. Entonces, cuando ocurra eso, va a haber que decir, bueno, pero esto ya no se aplica por tales o tales razones. Nunca se han sentado, nunca nos hemos sentado a discutir el tema del código desde el punto de vista técnico. Siempre ha sido por que algún grupo, alguna entidad, alguna institución dice que hay que modificar o hay que hacer, y ahí comienza la discusión. Hace poco Pacheco dijo, no, hay que aprobar el código. Creo que cuando se eligieron los nuevos bufetes, hace poco. Y hay que aprobarlo. No lo van a aprobar. Eso no es así. Pero bueno, volviendo al tema original, indudablemente que tenemos acá una fecha que nos golpea a todos. Desde el punto de vista de los daños ocurridos, pues indudablemente que los daños ocurridos deberán ser resarcidos desde el punto de vista económico, aunque la vida no la resarce nadie. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Como mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar? Ya lo expliqué desde el punto de vista penal. Acabo de decirlo desde el punto de vista civil. Lo que civilmente va a pasar es el pago de daños y perjuicios por la muerte de los que estaban ahí. A uno le van a pagar más, a otro le van a pagar menos, porque ahí había gente que pertenecía a esos poderes fácticos que yo hablaba hace un momento, que fueron también perjudicados. Pero no es extraño que después de un mes, ninguno de esos poderes fácticos, ni persona en particular, ahí hubo gente que perdió a su única hija. Y estamos hablando, no cualquier gente, estamos hablando de una representante de uno de los poderes fácticos en términos económicos más poderosos que tiene la nación desde los años 50 y pico, 60, que es el Banco Popular Dominicano. Entonces,
yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Yo pienso que la cosa va a La seguir ejecutiva tan de- solapada como hasta ahora, va a seguir. Dime. y la ejecutiva, que no se mencionó desde el principio, sino que se quejaron, y es la primera demanda que hay de 300 millones, Ujú. de el grupo Delta, de Sí, Toyota, sí, aquí en la República exactamente. Dominicana. Pero también estaba el presidente de Altiz, El ex de Altiz en Estados Unidos exacto, y su esposa. y su esposa. O sea, estamos hablando. De una, ahí No, murió. el jefe, el director, el presidente de la AFP. ARS Humano, Y AFP. del Banco Popular Dominicano. O sea que el Banco Los dos Popular. hermanos. Exacto. El Banco Popular se vio bien afectado. Y la pregunta mía es, ¿por qué esto ha pasado tan tranquilamente? O sea, tranquilo en el sentido de que no ha habido alaraca. ¿No? Señores, Bueno, ayer hizo un acto una acción el Ministerio Público y incautó el edificio quebrado del DIESE. sí, pero Es imagínate. una ridiculez, yo pienso. Ahora, ¿por qué tan solapado el tema? ¿Por qué está bajo una sábana el tema? Yo tengo el siguiente criterio. Esos poderes fácticos, al cual también pertenece Espaillá, van a negociar en términos económicos con el propietario de Yese o con la firma o con... Exacto, van a negociar. Y a los pobres, a los clase media baja que estaban ahí, que perdieron sus seres queridos, le van a dar una chilata para que se callen. ¿Ven? Y luego, parte de los bienes de Antonio Espaillá van a pasar a manos de esos poderes fácticos que se van a cobrar el daño civil que provocaron. ¿Por qué entra en este sancocho, como dice la gente? ¿Por qué entra en esto el abogado de Santiago? Porque el abogado de Santiago es un muro de contención, tanto para el gobierno como para el propio cliente que tiene una fortuna bastante grande. Es un muro de contención. Es un hombre que puede conseguir cualquier cosa que quiera conseguir. ¿Ok? Indudablemente que a José Luis Polanco lo metió el presidente en eso, aparentemente, es lo que aparenta. Lo metió Palacio en eso. Y es para garantizarse ciertas cuestiones, sobre todo evitar el ruido, porque si fuera otro abogado, tuviera ahora mismo en Valentón. Él no ha hablado, no ha dicho media palabra y es el abogado de Antonio Espaillá. Entonces, eso no va a pasar de ahí. Era como decía mi amigo, o dice, yo entiendo que está vivo todavía, mi amigo Bolívar, es como decía, después que pase el fin de semana, el acontecimiento se olvidó. O sea, una espina saca la otra. Lamentablemente, nosotros vivimos en un país donde dice un refrán, si tú no tienes padrino, muere moro. Aquí, a veces hasta con padrino se muere moro, depende de dónde tú estés ubicado en términos materiales, en términos económicos, en términos de fortuna o en términos del manejo de la política, lamentablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José.